Hay una pregunta que se respira en el aire a nivel mundial, que es ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? Es decir, con la alternativa no nos sirve los molinos, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, la cosa es que primero hay que pensar que la energía eólica no es una alternativa al petróleo. O sea que es una falsa pregunta. No se puede decir, y si no ponemos la eólica, no hay, tenemos que hacerlo porque como no se va a acabar el petróleo, tenemos que hacer algo. Entonces ponemos la eólica. Eso es un argumento falso. Es como decir, bueno, ¿cómo diría? Si una cosa se acaba, vamos a reemplazarlo por un producto que nos sirve. No es una alternativa, si el producto no sirve para reemplazar la cosa que servía. O sea que es una falsa pregunta, un falso argumento. Porque la energía eólica necesita del petróleo o del gas o del carbón para respaldarla. Y consume tanto el respaldo que lo que ahorra. O sea que no es una alternativa, es una falsa cuestión, un falso argumento. Entonces, no es una alternativa, o sea que no sirve para nada. Lo del petróleo es otra cosa. El petróleo nos exageran la cosa. Nos dicen que ya el pico del petróleo va a ser en el 2010, y en el 2010 nos dirán que es el 2012, y en el 2012 nos dirán que es el 2020, porque siempre se retrasa, se empuja, porque cuando sube el precio del petróleo, hay yacimientos de petróleo que no eran rentables antes, que se vuelven a ser rentables cuando el precio aumenta. Hay dos ejemplos enormes, hay enormes reservas de petróleo en dos sitios en el mundo. En Venezuela, en el Orinoco, y en Canadá, en los tar sands, en los Athabasca tar sands del norte de Canadá. Son sitios donde el petróleo está cogido en la arena, y hay que tratar esta arena para procesarla, para extraer el petróleo. Es un proceso que es más costoso que el pozo de petróleo normal y corriente. Es más costoso, pero como al subir el precio del petróleo, eso se está volviendo profitable, y entonces se puede hacer. Entonces se va a destapar muchísimo petróleo cuando sube el precio, y ya se ha destapado cuando ha subido el precio del petróleo por encima de los $100, pues ya esos yacimientos en Canadá ya se pusieron a producir, porque era profitable. Entonces son falsos argumentos, claro, de para falta de asustar a la petróleo. gente. Hay todo un lobby que está presionando a la gente, asustándola con lo del calentamiento global, que con lo del pico del petróleo, que se acaban los recursos, que se acaba todo. Y eso es, el interés de ese lobby es de vender molinos de viento o vender placas solares, que vender chatarra que no funciona. Después hablaremos de la solar si quiere, pero para vendernos la chatarra eólica que no funciona, nos asustan con lo del pico del petróleo, que se va a acabar el petróleo. No se va a acabar. No se va a acabar. Tenemos 50 años más de petróleo seguro. Y después de esto, tenemos más de 1000 años de carbón. Y probablemente mucho más que 1000 años de carbón. Y hablaremos del carbón más tarde, con relación al CO2, que es todo otra mentira más. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de las emisiones de CO2 por las centrales térmicas? Bueno, nos han dicho que el CO2 es causa de calentamiento global. Bueno, desde 1998 no se ha calentado el clima. O sea que vamos ya 10 años sin calentamiento, y al mismo tiempo se ha acelerado las emisiones de CO2 por lo de China y de la India, que están creciendo a un ritmo fenomenal, y están ellos consumiendo mucho carbón. Toda su electricidad es a base de carbón, o casi toda, y las emisiones de CO2 en el mundo están creciendo muy rápidamente.
y hasta en Europa, a pesar de Kioto. Kioto no ha servido por nada porque se sigue emitiendo más CO2 en Europa. Bueno, entonces sube muchísimo las emisiones de CO2. Nos habían dicho ese lobby que íbamos a calentarnos de manera increíble, que iba a ser un desastre y subiendo los niveles de mar, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que con todo ese CO2 que se ha emitido en 10 años, mucho más que nunca antes, pues que la temperatura se ha parado, y los dos últimos años, en el 2007 y en el 2008, ha bajado medio grado centígrado. O sea que en 2 años ha bajado la temperatura mundial de medio grado, cuando en 150 años había subido de 1 grado. O sea que en 2 años hemos bajado la mitad de que ha subido en 150 años. Y había subido esos 150 años, nada que ver con el CO2, nada que ver. Había subido porque hace 150 años salíamos justo de la pequeña edad glaciar, que era un fenómeno natural que había bajado la temperatura durante 2 siglos, que ha causado hambruna en Europa y la Revolución Francesa y todo eso, y eso era una edad muy fría. Y después de esa edad muy fría, pues naturalmente se puede subir la temperatura normalmente, como hay ciclos, ¿eh? Y entonces, pero el lobby ese se ha agarrado eso, ha dicho, pues esa subida de la temperatura, nosotros decimos que es a causa del CO2. Pues nada, es una mentira más. Y lo vemos que ahora, hace 10 años sin subida de temperatura, y los dos últimos una caída brutal, que estamos ahora, toda Europa, Norteamérica, nos estamos congelando todo. Y han hecho algo más, han empujado la mentira hasta el punto de decir que el CO2 es un contaminante, cuando no lo es. No es un contaminante. No hay ningún científico en el mundo que tendrá pondrá la cara para decir que es un contaminante. No lo es. Dicen ellos, sí, pero es un contaminante a causa del calentamiento global. Pero eso es una tontería. Es como decir, ¿cómo no existe el calentamiento global? Que no es un contaminante entonces, y no lo era al principio. Es una mentira, pero estamos en una absurdidad increíble. Le voy a decir una cosa, el CO2 es la base de la vida sobre la Tierra. Sin CO2 no hubiera plantas. Las plantas necesitan CO2 para crecer. Es la comida de las plantas. Cuanto más CO2 en la atmósfera, más lujuriante, más verde, más fuerte las plantas, más altas, más cosechas, todo. Estamos ahora, históricamente, de la historia de la Tierra, estamos en un periodo donde hay menos CO2 en la atmósfera que hubo nunca. Antes había muchísimo más. Durante el periodo de los dinosaurios había hasta 5 veces más CO2 en la atmósfera. Había plantas enormes, había selvas magníficas, y los dinosaurios se vivían de esto. O sea que eso de decirnos que el CO2 es un contaminante es la tontería más grande, es la mentira más grande que han hecho esta gente. Porque es un lobby. Ellos tienen sus intereses propios. Los hay que venden molinos, los hay que venden placas solares, los hay que quieren gobernar la tierra, que son muchos de las grandes ONGs ecologistas, que tienen la ambición de hacer un gobierno planetario. Y ellos están tratando pero por gente que no será electa por el pueblo. Ya estamos acabando con la democracia ahí. Esta gente quieren que los tecnócratas, los climatólogos que controlan con el dinero del Estado, nos digan que hay que recortar el CO2, que el CO2 es un contaminante y que hay que gastar miles de millones de euros, hasta 1 trillón de euros. 1 trillón de euros, eso es una cantidad fenomenal en Europa para recortar el CO2, las emisiones de CO2.
cuando el CO2 es bueno para las cosechas. Son impuestos. Son impuestos. Quieren tirar por abajo la economía de Europa y de Estados Unidos. Quieren tirar por abajo el capitalismo para poner en su lugar un gobierno mundial que ellos controlarían en nombre de la ecología, ¿no?